Evaluación del programa de educación emprendedora EGE en la etapa de educación secundaria obligatoria. Autores Antonio Ramón Cárdenas Gutiérrez y Elizabeth Montoro Fernández. Las directrices de la Unión Europea en el fomento del espíritu emprendedor nos dice que se ha de formar a los jóvenes en la competencia del espíritu emprendedor, que se ha de incorporar el emprendimiento en el contexto escolar en edades más tempranas y favorecer la introducción de la educación emprendedora en los distintos sistemas educativos. Sin embargo, en España estas directrices han tenido escasa incidencia en las etapas de educación obligatoria. La práctica de la educación emprendedora significa formar en competencias al alumnado. En el caso español se han implementado distintos programas para el fomento de la cultura emprendedora. Entre ellos destaca EGE. Nos centramos también que este programa intenta desarrollar la dimensión personal de la educación emprendedora, lo que nosotros llamamos potencial emprendedor. La finalidad de nuestra investigación es describir el efecto del programa de educación emprendedora EGE sobre el potencial emprendedor del alumnado. La hipótesis de trabajo ha sido que la implementación del programa EGE incrementará el nivel de potencial emprendedor del alumnado participante en dicho programa. El diseño de investigación ha sido un estudio de análisis de la varianza mediante un diseño factorial 2×2 con medidas repetidas antes y después a un grupo control y experimental. La técnica de investigación ha sido el TESAT, que está formado por 5 escalas: creatividad, liderazgo, logro, control personal y resolución de problemas. Cada escala está formada por 6 ítems, formando un total de 60, con una escala de respuesta Likert de 1 a 7. Es un test que ha sido comprobado y contrastado en distintas situaciones de investigación. El análisis de datos se realizó a través de una ANOVA mixto y el tamaño del efecto se obtuvo mediante el coeficiente eta cuadrado, bajo el criterio de Cohen, y los datos se analizaron mediante la versión SPSS versión 20. Los factores fueron por un lado el factor intergrupo, la participación o no en EGE, y por otro lado el factor intergrupo, la medida repetida del tiempo pretest y posttest. Las variables estudiadas fueron dos: las variables dependientes, que son la subescala y la puntuación total del TESAT, y las variables independientes, que son el programa EGE y la participación o no en EGE. El muestreo fue realizado mediante la técnica de muestreo intencional. Total se obtuvieron 512 participantes, 256 para el grupo experimental y otros 256 para el grupo control. Los resultados nos vienen a decir que no existe un efecto significativo del factor intergrupo sobre las variables dependientes y, por otro lado, que existe un efecto significativo del factor intergrupo sobre las variables dependientes de creatividad y orientación al logro, pero con un efecto pequeño. Así pues, la puntuación cambia significativamente con el tiempo en estas dos variables según la participación del alumnado. Los contrastes grupo por momento de medida nos indican que no se produce efecto de iteración en ninguna de las variables estudiadas. Para concluir, tenemos que decir que los resultados indicarían que EGE no ha aumentado en general el nivel de las variables de potencial emprendedor del alumnado y que no han tenido un efecto sobre el potencial emprendedor de los mismos.